Bueno, y vamos a empezar con esto que fue la sorpresa que arrancaba ya ayer en la noche. Pleno barrio de Asunción, en una vivienda particular, un verdadero arsenal de armas de guerra, de explosivos, de mucho poder destructivo. Elida Ramírez ya nos va a contar los detalles de esto, Elida. Efectivamente, Luis, y estamos frente a la vivienda y ustedes verán la fachada. No tiene ningún mensaje comercial, tampoco una campaña publicitaria hasta donde sabemos por lo menos, pero de aquí se surtían aparentemente organizaciones criminales de armas de grueso calibre. Todo lo incautado anoche, además de lo que se halló esta mañana en esta vivienda, en un depósito que también funcionaba en la parte posterior de esta vivienda, están siendo llevadas en este momento hasta la Secretaría Nacional Antidrogas. Bueno, en realidad, corrijamos esa parte. Lo incautado hoy está siendo trasladado. Lo que se incautó anoche ya se encuentra en el depósito de la SENAT. Y aquí se encontraron, Luis, te cuento, incluso armas de uso privativo de defensa y seguridad del Estado, además de cientos de municiones, detonadores y otros. Este hallazgo forma parte de los más importantes en cuanto a tráfico de armas en la historia de nuestro país. Anoche hablaba el fiscal general del Estado que se apersonó hasta este lugar, como también otras altas autoridades, debido a la importancia de esta incautación. Escuchemos primeramente al fiscal general y luego daremos más detalles. Estamos iniciando esta investigación, el Ministerio Público lo toma con mucha responsabilidad y creo que por sobre todas las cosas es una tranquilidad para la ciudadanía en que las fuerzas de seguridad conjuntamente con el Ministerio Público haya dado con este tipo de armas que verdaderamente es un peligro para la sociedad, un peligro no solamente para la sociedad sino también paraguayas, sino igualmente para conciudadanos nuestros que están en otros países inclusivamente. Bueno, Elida, muchas preguntas, por supuesto. ¿De dónde vienen las armas? ¿Qué es lo que querían hacer con todo ese material bélico ahí? Sí, esas preguntas obviamente las trasladamos a los investigadores quienes están realizando las pesquisas correspondientes y te decía yo que de aquí se surtían aparentemente las organizaciones criminales y es que según la fiscal Lorena Ledesma, quien encabeza este operativo de investigación, aquí llegaban las personas a comprar como si fuera un supermercado. Llegaban, pedían y se alzaban aparentemente y también se utilizaba como tránsito simplemente, como un depósito. Se bajaba y posteriormente se llevaba nuevamente. Pero ¿de dónde vienen? Tenés razón. Y era la consulta que le hacíamos. ¿Para dónde iban? Bueno, iban para organizaciones criminales. Y respondamos la primera pregunta con esta nota que la fiscal daba esta mañana. En principio este es un lugar de tránsito donde ingresaban estos productos por aparentemente de Bolivia y la República Argentina en un ingreso terrestre, un acceso terrestre. Esa es la información que yo tengo proporcionada por ellos. O sea, serían entonces de Argentina y Bolivia. Sí, también obviamente se habló de Chile. O sea, sería vía Argentina y Bolivia, porque el origen, estas armas son americanas, son armas europeas de diferentes italianas también, e incluso las armas que se encontraron en ese blindado de Pedro Juan Caballero, más adelante te voy a dar detalles al respecto, era de origen iraní, tengo entendido, una de las tantas armas halladas en ese cargamento. Pero a partir de esto, y se da esto por primera vez, te comento, la cantidad de armas que se encontró, pero al mismo tiempo con explosivos y diferentes tipos de elementos para poder ir armando estos explosivos, granadas de humo, entre otros. A partir de esto nos preguntábamos, primero que nada, ¿está en condiciones ambientales correctas estas armas, estos explosivos en esta vivienda? O sea, ¿estaba en las condiciones adecuadas? Nos respondieron definitivamente no. Otra consulta que le hacíamos a los intervinientes, ¿qué tan peligrosa o peligroso era este cargamento, este arsenal? Y nos dieron una respuesta que realmente nos sorprendió a todos. Si algo aquí explotaba, iba a desaparecer toda una cuadra. Al respecto nos habló uno de los expertos de la SENAT. Vamos a seguir, enseguida vamos a tener la nota con este explosivista
Pero esto que decía Elida es sumamente importante. Obviamente toda esta operación es clandestina, pero supongo que los vecinos no tenían idea del riesgo que estaban corriendo, porque como vos decís, había explosivos. Sí. Si llegaban a tener un accidente, volaba toda la cuadra o toda la manzana, dijeron. Y nadie estaba enterado del riesgo que corría en este lugar. Aquí hay viviendas en los alrededores, también hay un comercio importante al lado de esta vivienda en particular, en donde trabajan decenas de funcionarios. Y un detalle que te voy a mostrar, nosotros observamos acá en el patio algunos juguetes, Luis, es decir, el encargado de la vivienda y el encargado de estas armas convivía aquí en familia, poniendo en riesgo incluso no solamente su integridad, la de su esposa, sino también de la propia niños. criatura Claro. que estaba acá, Luis. Y a partir de lo que nos decían los expertos de la CENAC particularmente, es que definitivamente quedamos sorprendidos ante el riesgo que se corría en este lugar y absolutamente nadie tenía sospecha de nada. Elida, tengo ya la nota, vamos a escuchar lo que decía el explosivista Escuchemos. con el que estuviste hablando. Y por lo menos toda la cuadra hubiese sufrido daños de consideración, y más las edificaciones adyacentes aquí a la casa. ¿Alguna vez se encontró a los individuos? En el pasado sí, en Pedro Juan Caballero y en Asunción. Pero con esta cantidad y teniendo en cuenta... Incluso mayor cantidad de hallazgos tuvimos en el pasado. Con la cantidad, con esa peligrosidad también de que explotara todo. No, haciendo la salvedad que en casos anteriores no había material explosivo junto con las armas de fuego. O sea, han encontrado, decía en el pasado, mayor cantidad, pero no concentrada en un mismo lugar como en este caso. Claro, y también con explosivos, nunca antes se había dado eso. Por eso es que en esta oportunidad los riesgos eran inminentes en este lugar. Estaban en un depósito en el fondo en donde hay humedad, pero por otro lado cuando hacía calor, por ejemplo, y después de los días de los intensos calor que tuvimos en los últimos meses, esto era un riesgo latente e inminente en esta casa en particular. Claro, y además quienes estaban manipulando estos explosivos, un accidente y produce una reacción en cadena, explotaban todos esos explosivos juntos, valga la cacofonía, y bueno, ahí se producía realmente una tragedia. Elida, ¿cuál es la conexión? Hablamos de la conexión de esto con lo que pasaba hace poco, este enfrentamiento en la frontera con el Brasil. Sí, efectivamente, señor, y es que a partir de la investigación de ese enfrentamiento en Pedro Juan Caballero, se empezó a investigar cómo es que, o de dónde, mejor dicho, provenía este camión blindado que utilizaron los delincuentes aparentemente brasileños con ayuda de delincuentes paraguayos. Se determinó que ese camión salió de la capital del país rumbo a la frontera de Pedro Juan Caballero, y a partir de esas conexiones, esas investigaciones que se realizaron, es que también se enteraron los investigadores de que las armas que se encontraban en ese blindado fueron, según las sospechas que se tienen hasta el momento, retiradas de este lugar. Como yo te decía, de aquí se surtían asociaciones criminales, y una de ellas fue la que se interceptó en la frontera, específicamente en Pedro Juan Caballero. Según nos estaban comentando, este camión iba en una grúa y dentro del camión también ya iba el armamento, y es a partir de ahí que se da esta conexión. Sin embargo, las investigaciones continúan porque aún hay muchas hipótesis al respecto de la vinculación de ese atentado, de ese enfrentamiento con efectivos policiales, la logística que utilizaron los delincuentes y este hallazgo en particular. Bueno, gracias, Elida. Entonces ahí tenemos en la historia esto que ha sido una de las noticias más fuertes, obviamente, todo ese arsenal en un barrio de la ciudad de Asunción, y sin que nadie tuviera la menor idea, salvo por supuesto lo que estaban comerciando, este supermercado para delincuentes.